Steve Winwood back. Coming next, music from a time when features spinners for life. Start with Maroon 5. Ahí suben el enlace otra vez, Jennifer y Luisa o Carlos, para que lo miren. Bueno, no han venido ninguna de la sección A, solo otra de la sección. Ah, sí, ya vino Keki, ya vino Rodas. Bienvenida, Sara. Buenos días. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, chicos. Vamos a ver lo que es la última parte de lo que es la unidad 4, que sería el tema de solubilidad. Bueno, entonces vamos a empezar a verlo, que esto sería hasta donde va a entrar el examen corto cuando regresemos de Semana Santa. Como vemos la situación, creo que vamos a hacer los dos cortos en la misma semana. El atrasado lo vamos a hacer el lunes y el que corresponde al jueves, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver los objetivos que tenemos para esta presentación. A ver, léame, Rodas, que el estudiante conozca y pueda aplicar. Escuche bien, Lick. Más o menos, diga, dele. El concepto de equilibrio de solubilidad de compuestos insolubles en agua. Ok. Hay que arreglar un poquito, Rodas. Ya casi se ve bien. Luisa. ¿Qué es producto de solubilidad para poder escribir sus expresiones de equilibrio? Ok. A ver, Melanie. ¿Qué es solubilidad molar y solubilidad para poderlos calcular? Ok. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver los equilibrios de solubilidad. Léame, por favor, Sara. Las reacciones de precipitación son importantes en la industria, la medicina y la vida diaria. Por ejemplo, la preparación de muchos productos químicos industriales esenciales como el carbonato de sodio se basa en reacciones de precipitación. Ok. A ver, léame, Shirley, por favor. Cuando el esmalte de los dientes, que está formado principalmente por los hidroxiapatita,
CA5PO43OH se disuelve en un medio ácido. Se produce en caries. El sulfato de bario con un compuesto insoluble opaco a los rayos X. Se utiliza para el diagnóstico de trastornos del tracto digestivo. O sea, para hacer radiografías del intestino grueso. Entonces ahí tenemos al diente, la parte de afuera es lo que es hidroxiapatita, que es lo que recubre al diente, ¿verdad? Acá tenemos en este lado, tenemos lo que es, miren cómo se mira eso blanco que sale ahí, es el sulfato de bario. Y entonces eso le sirve de contraste para ver al médico si tenemos algún problema en el intestino grueso. Y tenemos la formación de estalagmitas y estalactitas en las cuevas, ¿verdad, jóvenes? Que es producto de estas reacciones de precipitación. Bueno, a ver, léame Jennifer, por favor. Las estalactitas y las estalagmitas, que están constituidas de carbono de calcio, CaCO3, son producto de una reacción de precipitación, al igual que muchos alimentos como el dulce de chocolate. Ok, entonces realmente está en varios procesos industriales en los cuales es importante esto. Vamos a ver el producto de solubilidad. A ver, léame, por favor, Camila. Carlos Ignacio, por favor. Bueno, a ver, Dani. Considere una solución saturada de cloruro de plata que está en contacto con cloruro de plata sólido. El equilibrio de solubilidad se representa como. Entonces tenemos que el cloruro de plata es un sólido, ¿verdad? Insoluble en agua o con poca solubilidad, porque cuando decimos soluble siempre tenemos que pensar que es relativo, ¿verdad? Es poca la solubilidad, pero en su mayoría está en forma de precipitado. Entonces tenemos el cloruro de plata sólido que está en equilibrio con la plata más acuosa más el cloruro menos acuoso. Entonces aquí vamos a descubrir de que el equilibrio está desplazado hacia la formación del precipitado, o sea que se disuelve muy poco. A ver, léame por favor, Iván. Iván. Bueno, a ver, Rodas, por favor. Debido a que las sales como el HCl se comportan como electrolitos fuertes. No se le ve bien, no se le ve bien. Rodas, póngase el micrófono más cerca. Dele. Dele. No se le ven. A ver, ahí pasaron el link, por favor, Luisa. Debido a que las sales como el AgCl se comportan como electrolitos fuertes, es válido suponer que todo el AgCl que se disuelve en agua se disocia por completo en iones Ag+ y Cl negativo. Sabemos que para reacciones heterogéneas las concentraciones del sólido es una constante, así que podemos escribir la constante de equilibrio para la disolución de AgCl. ¿Cómo? Entonces, vamos a ver cómo se expresa la constante de equilibrio. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando son sólidos en el equilibrio heterogéneo no se toman en cuenta en la ecuación de
constante de equilibrio. En este caso particular se llama KPS porque es producto de solubilidad y solo nos quedaría la concentración de plata más por la concentración de cloruro menos elevado a la 1. A ver, léame, Marcus, por favor. Bueno, a ver, Melanie. Melanie. Donde KPS se conoce como la constante del producto de solubilidad o simplemente el producto de solubilidad. En general, el producto de solubilidad de un compuesto es el producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes, cada una elevada a la potencia de su coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio. Ahí puso Luisa el código para la clase, la sección A. Por favor, Jennifer, ponga también el link para la sección A, por favor. Que entraron varias de la sección A. Bueno, a ver, léame, por favor, Pablo Juan. Ahí está el link, jóvenes, para la asistencia. Pablo, ¿tiene micrófono o no? A ver, Sara. Puesto que cada unidad de AgCl contiene un ion de Ag positivo y un ion de Cl negativo, la expresión de su producto de solubilidad es particularmente fácil de escribir. Los siguientes casos son más complicados. Bueno, entonces vamos a ver que según como sea la composición de la molécula, así va a ser su expresión. Entonces, en este caso se dan cuenta que el fluoruro de magnesio tiene 2 flúors. Entonces no va a quedar la relación 1 a 1. Entonces miren cómo queda la expresión. ¿Por qué salió aquí? El magnesio flúor se va sólido, se va a disociar en, aquí no apareció el símbolo, en un ion magnesio y 2 flúors. Bueno, entonces, ¿cómo queda la expresión de la constante de KPS? Pues queda la concentración de magnesio elevado a la 2 por la concentración de fluoruro elevado a la 2. El magnesio es a la 1, perdón. Entonces, se dan cuenta que tienen que guardar lo que es la composición de las moléculas. Solo si es 1 a 1, pues sí les queda 1. Acá tenemos otra molécula que es el carbonato de plata, que también es insoluble. Entonces se dan cuenta que aquí por cada molécula de carbonato de plata yo tengo 2 moles de plata y 1 mol de carbonato. Entonces la expresión de KPS sería la concentración de plata elevado al cuadrado por la concentración de carbonato elevado a la 1. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la expresión. Acá tenemos el fosfato de calcio. Se dan cuenta que tengo 3 moléculas de calcio y 2 moléculas de fosfato. Entonces, ¿cómo tengo que poner? Serían 3 moléculas de calcio más 2 moléculas de fosfato. Entonces, ¿cómo me queda la expresión? KPS es igual a la concentración de calcio elevado al cubo por la concentración de fosfato elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que tengo que tener cuidado a la hora de poner las expresiones de lo que es el KPS. Entonces, ese es el cuidado que yo debo de tener. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces acá tenemos la tabla de lo que es las diferentes solubilidades. A ver quién me encuentra cuál es el sólido menos soluble. A ver quién es el menos soluble de todo ese listado. A ver, búsquenlo. ¿Y cuál es el más soluble? ¿Cuál sería el menos soluble y cuál sería el más soluble de todos esos sólidos?
A ver, pues chicos, a ver. ¿Cuál sería el menos soluble? El sulfuro de mercurio. El sulfuro de mercurio. Déjeme ver. Tiene por 10 a la menos 54. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? Tal vez el sulfato de bismuto. El sulfato de bismuto es por 10 a la menos 72. Miren, jóvenes. ¿Hay alguno más pequeño todavía? ¿Hay alguno más pequeño? Entonces sería el sulfuro de bismuto, sería el más insoluble de todos ellos. A ver, ¿quién otro? ¿Cuál sería el más soluble, jóvenes? ¿Cuál sería el ¿El más cloruro de plomo? El cloruro de plomo 2. 2.4 por 10 a la menos 4. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, sería el menos soluble. Bueno, entonces, en esos rangos, acuérdense ustedes que entre más pequeña es la constante, quiere decir de que más insoluble es. Entre más grande es la constante, más soluble es. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar a la hora que yo les pregunte, le pongo un listado y si les pregunto yo cuál es el más soluble y cuál es el menos soluble. Si es el más insoluble, tiene que ser el que sea de constante más pequeña. Y si les pregunto el más soluble, sería el de constante más grande. Bueno, entonces, sigamos pues. A ver, léame. Shirley, por favor. En la tabla 16.2 se muestran los productos de solubilidad de diversas sales de baja solubilidad. Las sales solubles como el NaCl y el KNO3, que tienen valores de KPS muy grandes, no se incluyen en la tabla. El valor de KPS indica la solubilidad de un compuesto iónico, es decir, cuanto menor sea su valor, menos soluble será el compuesto en agua. Sin embargo, al utilizar los valores de KPS para comparar las solubilidades, se deben elegir los compuestos que tengan fórmulas semejantes, como AgCl y ZNS, o CaF2 y FeOH2. Entonces se dan cuenta que las fórmulas estas son iguales, o sea, la relación entre la plata y el cobre es 1, la relación de zinc y azufre es 1. En el segundo grupo, la relación de calcio flúor es 2 y la relación de hierro OH son 2, porque así tienen la misma relación, porque si tienen diferentes, si uno es 1 y el otro es 1, 1 y el otro es 2 a 1, no se pueden comparar. Bueno, a ver, léame Jennifer, por favor. Para la disolución de un sólido iónico en medio acuoso, puede presentarse cualquiera de las siguientes condiciones. 1. La disolución no está saturada. 2. La disolución está saturada. O 3. La disolución está sobresaturada. Para las concentraciones de iones que no corresponden a condiciones en el equilibrio, utilizamos el cociente de reacción, que en este caso se denomina producto iónico, Q, para predecir si se formará un precipitado. Entonces, aquí, ¿se acuerdan ustedes? También eso lo hicimos para comparar hacia dónde iba el equilibrio. Acuérdense ustedes, el famoso QC, ¿verdad? Si el QC era menor, si el QC era igual o si el QC era mayor. Es exactamente lo mismo. A ver, léame por favor, Camila. A ver, Dani, por favor. Advierta que Q tiene la misma forma que KPS, excepto que las concentraciones de los iones no son concentraciones en equilibrio. Por ejemplo, si
mezclamos una disolución que contenga iones Ag más con otra que contenga iones Cl menos, el producto iónico estará dado por... Entonces, el Q es la misma fórmula que el KPS, solo que el Q es en concentraciones que no están en equilibrio. En cambio, el KPS, las concentraciones deben estar en equilibrio. Entonces, nosotros lo expresamos como Q es igual a la concentración más inicial por la concentración de cloruro menos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunos cálculos de eso. A ver, léame, por favor. A ver, Rodas, otra vez pruebe su micrófono. ¿Qué tal se escucha? Hoy sí, nítido. Dele. Dice, el subíndice 0 indica que estas son concentraciones iniciales y que no necesariamente corresponden a las del equilibrio. Las relaciones que se pueden establecer entre Q y KPS son... Entonces vamos a ver cómo evaluamos nosotros el valor de Q comparado con KPS. Entonces miren, pues si el Q es menor que el KPS, disolución no saturada, o sea que no precipita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la concentración de plata más inicial y por la concentración de cloruro menos es menor que 1 por 10 a la menos 10, 1.6 por 10 a la menos 10, que es la constante KPS. Ahora miremos en el segundo caso, Q es igual a KPS. La disolución es saturada, no se precipita, es lo máximo que puede disolver el agua. Entonces la concentración de plata más por la concentración de cloruro menos es igual a 1.6 por 10 a la menos 10. Ahora, si el Q es mayor que KPS, la disolución está sobresaturada. Se precipitará cloruro de plata hasta que el producto de las concentraciones iónicas sea igual al KPS, o sea, que sea una disolución saturada. Entonces, si Q es menor, está disuelta. Si Q es igual a KPS, también está disuelta. Y si Q es mayor que KPS, la disolución ya está precipitando. Bueno, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder clasificar una concentración. Entonces, con estos datos podemos decir si está no saturada, si está saturada o si está sobresaturada. Vamos a ver la solubilidad molar. A ver, léame, Luisa, por favor. Hay dos formas de expresar la solubilidad de una sustancia, como solubilidad molar, que es el número de moles de soluto en un litro de una disolución saturada, moles sobre litros, y como solubilidad, que es el número de gramos de soluto en un litro de una disolución saturada, gramos sobre litros. Entonces, miren, pues podemos tener dos expresiones. Mol en litro sería la solubilidad molar y la solubilidad únicamente sería gramos litro, que la que usamos más, jóvenes, es la solubilidad a secas. Esa es la que usamos más, es la que se encuentra en los libros. Bueno, por favor, ya todos se apuntaron en el listado, jóvenes, porque eso les va a servir para un bono. Así que pónganse las pilas. El que no tenga el link, por favor, ya hay varios compañeros que tienen el link de la sección A y la sección B. Por favor, ahí lo suben. Bueno, vamos a seguir, pues, jóvenes. A ver, léame. Ahí puso Luisa el link, por favor, de la sección B. Ah, no, en la sección A. Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, María del Carmen. Observe que ambas expresiones se refieren a la concentración en disoluciones saturadas a una temperatura determinada que suele ser de 25 grados centígrados. Ok, la temperatura oficial como estándar es de 25 grados. A ver, léame, por favor, Melanie. Tanto la solubilidad molar como la solubilidad son cantidades apropiadas para el trabajo de laboratorio y se utilizan para determinar los valores de KPS mediante los pasos señalados en la figura. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir nosotros. Bueno, entonces vamos a ver. Solubilidad del compuesto, de ahí solubilidad molar del compuesto, o sea que pasamos los gramos a moles, de ahí concentraciones de los aniones y cationes y de ahí calculamos el KPS.
Entonces es cuando pasamos de solubilidad a KPS. Ahora, si yo tengo el KPS, yo debo de transformar el KPS a concentraciones de cationes y aniones. Luego eso lo debo de pasar a solubilidad molar. Y por último lo paso a solubilidad del compuesto, que sería gramos volumen. Bueno, entonces la secuencia de pasos para calcular el KPS a partir de los datos de solubilidad. De ahí tenemos calcular la solubilidad a partir de los datos de KPS, que es lo que nos va a servir para los problemas que vamos a hacer en esta parte. Bueno, entonces, miren pues, vamos a ver el primer ejemplo de esto. A ver, léame. ¿Pablo tiene micrófono o no tiene micrófono? Bueno, dale pues. Sí, la solubilidad del sulfato de calcio CaSO4 es de 0.67 gramos litro. Calcule el valor de KPS para el sulfato de calcio. Ok, entonces se dan cuenta de aquí comenzamos en solubilidad y vamos a pasar a KPS. Bueno, ¿qué tengo que usar? Bueno, la solubilidad es en gramos litros. Entonces los gramos los debo de transformar a moles. Pero entonces me va a quedar mole litro. Luego debo de pasar esa solubilidad a la concentración de calcio más 2 y la concentración de sulfato. Y luego esto lo transformo en lo que es el KPS. Bueno, entonces eso es lo que tengo que hacer. Miremos cómo lo hago. Consideremos la disociación del sulfato de calcio en agua. S sería la solubilidad, se representará molar en moles litros de sulfato. Bueno, entonces la solubilidad molar, en este caso, se dan cuenta ustedes que tenemos nuestro famoso cuadro. Sulfato de calcio sólido me va a dar calcio más 2 acuoso más sulfato acuoso. Inicial voy a tener 0, 0. En el cambio tengo menos S de sulfato de calcio y me va a sumar más S de calcio más 2 y más S de sulfato. Bueno, entonces al sumar se dan cuenta que acá me va a quedar 0 y acá me va a quedar SS. Entonces el producto de solubilidad del sulfato de calcio es KPS es igual a la concentración de calcio más 2 elevado a la 1 por la concentración de sulfato elevado a la 2. Y como acá es SS, entonces me queda S al cuadrado. O sea que el KPS va a ser igual a S al cuadrado. Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, Sara. Primero calculamos el número de moles de CaSO4 disueltos en 1 litro de disolución. Entonces eso lo hacemos a través de lo que es la fórmula molecular. Entonces yo tengo 0.67 gramos de sulfato de calcio en 1 litro. Tengo que eliminar gramos, entonces tengo que poner el inverso. 136.2 gramos de sulfato de calcio es 1 mol de sulfato de calcio. Entonces eliminamos los calcios y ahora nos queda la expresión de solubilidad S. 4.9 por 10 a la menos 3. Hagan el cálculo a ver si les sale eso, jóvenes. Sería 0.67 dividido 136.2. ¿Le sale 4.9 por 10 a la menos 3, jóvenes, o no? Sí. Bueno, entonces así calculan ustedes o así transforman la solubilidad en solubilidad molar. Bueno, entonces ya tenemos ese dato. Ahora hacemos lo siguiente. A ver, léame Shirley, por favor. A partir del equilibrio de solubilidad vemos que para cada mol de CaSO4 que se disuelve se produce un mol de Ca2 más y un mol de CO4 2 menos. Así que en el equilibrio. Entonces ahora sabemos que en el equilibrio la constante, o sea, la concentración de calcio es 4.9 por 10 a la menos 3 y sulfato es 4.9 por 10 a la menos 3, que es igual. Entonces el KPS, ¿cómo sería? Sería multiplicar los dos. Concentración de calcio por concentración de sulfato, 4.9 por 10 a la menos 3, 4.9 por 10 a la menos 3. Entonces nos queda 2.4 por 10 a la menos 5. O podíamos poner 4.9 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. ¿Me sale 2.4 por 10 a la menos 5, jóvenes, o no? Sí.
Ok, entonces ese sería el KPS. Entonces se dan cuenta cómo transformamos la solubilidad a KPS. Aquí tienen el ejercicio de práctica. Vamos a ver otro ejemplo en el cual el valor de KPS del bromuro de plata es 7.7 por 10 a la menos 13. Calcula su solubilidad molar. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Jennifer. Sea S la solubilidad molar en moles dividido litros de AgBr, puesto que una unidad de AgBr produce un ion Ag más y un ion Br menos. Sus concentraciones en el equilibrio Ag más y Br menos son iguales a S. Resumimos los cambios de la concentración como sigue. Entonces, nosotros sabemos de que el AgBr es sólido, me va a dar Ag más y Br menos. Entonces, al principio tengo 0, 0, en el cambio tengo menos S más S y más S de la plata y el bromo. En el equilibrio tengo S y S. ¿Ok? Bueno, entonces luego yo sé que el KPS va a ser la concentración de Ag más por la concentración de Br menos. Yo tengo el KPS y tengo que la concentración de plata y la concentración de bromo es igual. O sea que me quedaría S cuadrado. Para averiguar la concentración de S le tengo que sacar la raíz cuadrada y entonces la raíz cuadrada de 7.7 por 10 a la menos 13 es 8.8 por 10 a la menos 7. Y eso sería la concentración molar. ¿Se dan cuenta? Ya pasamos lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el equilibrio yo tengo la concentración de plata 8.8 por 10 a la menos 7 y la concentración de bromuro 8.8 por 10 a la menos 7 porque la relación es 1 a 1. Ojo, pues. Entonces, la solubilidad molar es 8.8 por 10 a la menos 7. Esa sería la solubilidad molar. Y si yo la quiero pasar a gramos, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar por la masa molecular para transformar los moles a gramos y ya lo puedo poner como solubilidad normal. Ahora vamos a ver otro ejemplo de eso. Bueno, entonces, a ver, léame por favor. ¿Ailani tiene micrófono? Sí, ingeniero. Léame por favor. Calcule la solubilidad del hidróxido de cobre 2 de QOH2 en gramos por kilolitro, KPS igual 2.2 por 10 a la menos 29. Bueno, entonces yo lo que tengo que transformar es el KPS a solubilidad del hidróxido de cobre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el KPS lo debo de transformar a las concentraciones de los elementos, que en este caso es cobre más 2 y OH. De ahí lo debo transformar a solubilidad molar y de solubilidad molar lo paso a gramos litro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer que esos serían los tres tipos de problemas que yo les puedo preguntar en el examen corto después de Semana Santa, que esto va a ser evaluado después de Semana Santa. Bueno, yo tengo mi ecuación, cobre, hidróxido de cobre, me va a dar cobre más 2 moles de OH. Se dan cuenta que aquí ya la relación no es 1 a 1. Tenemos que tener el cuidado con eso. Entonces, la concentración inicial va a ser 0, 0 y la concentración en el cambio va a ser menos S de cobre más S y de OH 2S. Se dan cuenta que ahora ya varió. Por eso que deben de saber bien cómo es el equilibrio de arriba. Bueno, entonces ahora concentración, solubilidad de cobre es S y la solubilidad de hidróxido es 2S. Bueno, entonces ahora miremos. A ver, léame por favor, Alison, ¿tiene micrófono? Así es, licenciado. Dele pues. Observe que la concentración molar de OH menos es el doble que la de Q2 más. El producto de solubilidad de CuOH2 es. Entonces yo sé que el KPS va a ser igual a la concentración de cobre elevado a la 1 por la concentración de OH elevado a la 2. Entonces mi ecuación básica me quedaría S2S
elevado al cuadrado. Ojo con esto, es lo que se confunde. Bueno, al operar esto me quedaría, se dan cuenta, S al cubo por 4. 2 elevado al cuadrado es 4 y S elevado al cuadrado es S al cuadrado multiplicado por S, me queda S al cubo. Entonces ahora aquí la relación es KPS es igual a 4S cubo. Ojo, eso es lo que les puede costar. Esos son los problemas más difíciles en el examen. A ver, léame, Dani, por favor. A partir del valor de KPS, resolvemos el valor de la solubilidad molar de CuOH2 como sigue. Bueno, entonces yo tengo que el KPS es igual a 2.2 por 10 a la menos 20, que va a ser igual a 4 S al cubo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que despejar? Bueno, tengo que despejar S. ¿Se dan cuenta? Que aquí tengo que dividir 2.2 dividido 20 a la menos 20 dividido 4 y de ahí le tengo que sacar la raíz cúbica. Ahí está mal eso, jóvenes. Miren, ahí esto no es al cuadrado, sino que es al cubo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es sacar la raíz cúbica, ¿verdad? Acuérdense que a esto le tendría que sacar la raíz cúbica, que sería elevado a la 1/3, jóvenes. Entonces sáquenle eso a ver si le sale 5.5 por 10 a la 21, jóvenes. A ver si le sale eso. Sí sale eso, Lick. Ok, entonces, para sacar la raíz cúbica, ¿se acuerdan que tienen que elevar a la 1/3, jóvenes? ¿Sí o no? Entonces, 2.2 por 10 a la menos 20 dividido 4 elevado a la 1/3. Entonces, le sale 5.5 por 10 a la menos 21. Bueno, entonces, ahora, perdón, aquí lo hice mal. Entonces, acá, déjenme ver, aquí lo voy a corregir. A lo que tienen que dividir al cubo es esta, ¿no? Entonces de ahí le sacan a la 1/3, que sería la raíz cúbica. En algunas calculadoras ya traen raíz cúbica, pues, pero si no, solo le develan a un curso a la 1/3 y le sale 1.8 por 10 a la menos 7, que era lo que ustedes estaban calculando al principio. Entonces ahora ya tenemos la concentración molar, o sea, la S. Entonces ahora tenemos que transformar a la solubilidad normal. A ver, léame, por favor, Rodas. Por último, a partir de la masa molar de CuOH2 y de su solubilidad molar, calculamos la solubilidad en gramos partido litro. Entonces ahí tenemos que utilizar la masa molecular para poderlo hacer. Entonces tenemos la solubilidad de hidróxido de cobre va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 7 moles de hidróxido de cobre partido un litro, lo multiplicamos por la masa molecular, eliminamos moles y nos quedan gramos. Entonces nos sale 1.8 por 10 a la menos 5. A ver si le sale eso la solubilidad. Entonces ahí se acuerdan que solubilidad es gramos litros y solubilidad molar es moles litros. Eso es lo importante de esto. ¿Tienen el ejercicio de práctica? Entonces, léame por favor, Luisa. Cuando efectuamos cálculos de solubilidad del producto de solubilidad, ambos deben recordar los siguientes puntos importantes. Bueno, entonces ojo con esto. Sí estamos haciendo una... Primer punto. A ver, léame, María del Carmen. La solubilidad es la cantidad de sustancia que se disuelve en una cantidad determinada de agua para producir una disolución saturada. En los cálculos de equilibrio de solubilidad, por lo general, esta se expresa como gramos de soluto por litro de disolución. La solubilidad molar es el número de moles del soluto por litro de disolución. Ok, esas son las dos formas en que podemos expresar la solubilidad. Gramos litro o moles litro. La que más utilizamos es gramos litro, pues normalmente nosotros sabemos cuánto pesamos, ¿va, jóvenes? Es el que se utiliza.
Por ejemplo, para ver la solubilidad de los fertilizantes, ¿verdad? Tenemos que revisar estos datos. A ver, léame por favor, Melanie. El producto de solubilidad es una constante de equilibrio. O sea, es la constante de equilibrio de solubilidad o del producto de solubilidad, como decimos. A ver, léame, Sara, por favor. La solubilidad molar, la solubilidad y el producto de solubilidad se refiere a todos a una disolución saturada. Ok, o sea que quiere decir que está al máximo de cantidad de soluto que puede disolver el disolvente, jóvenes. Ojo. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla que les puede servir para repasar lo que es para el examen. Entonces podemos ver que la plata, por ejemplo, la expresión es concentración de plata más por la concentración de cloruro. El catión es S porque solo es 1 y el anión es S. Entonces el KPS, ¿cómo me va a quedar? KPS igual S al cuadrado. Y para calcular S sería KPS elevado a la U medio, como les decía, o raíz cuadrada. El sulfato de bario, se dan cuenta que también me queda 1 a 1, SS, KPS, S al cuadrado, S es igual a KPS partido a la 1, a la U medio. Miren ahora, en el caso del carbonato ya no me queda 1 a 1, se dan cuenta que me queda la plata elevado al cuadrado y el carbonato elevado a la 1. Entonces el catión me quedaría 2S, el anión me queda S. El KPS, ¿cuánto sería entonces? Sería 4S elevado al cubo. ¿Se dan cuenta? Porque acá esto es elevado al cuadrado. Entonces me queda 4S cuadrado y multiplicado por S me queda 4S al cubo. Ahora, para calcular S sería el KPS dividido 4 elevado a la 1/3, que sería la raíz cúbica. En el caso del fluoruro de plomo, me queda PB 2 más por fluoruro al cuadrado. Entonces me queda el catión S y el anión 2S. El KPS igual que el de arriba, quedaría entonces ahora 4S al cubo y el S quedaría KPS partido 4 a 1/3. Ahora miremos el hidróxido de aluminio. Entonces acá me quedaría el OH3. Entonces miren ahora, el aluminio me queda S y lo que es el anión me queda 3S. Para sacar el KPS lo tengo que elevar al cubo. Entonces al cubo quedaría 3 elevado al cubo. ¿Cuánto queda? Queda 27, ¿va, jóvenes? 27S al cubo multiplicado por S quedaría 27S al cuadrado. Para sacar S tengo que sacarle la raíz cuarta. Entonces por eso pongo acá 1/4. Para el sulfato de calcio se dan cuenta que el calcio está a la 3, el fósforo está a la 2. Entonces como me quedaría el catión 3S y este me quedaría 2S. Entonces este sería elevado al cubo y este sería elevado al cuadrado. Entonces, al hacer la operación, ¿verdad? 27, y aquí me queda 4, 27 por 4 es 108, y de ahí sería S cubo más S cuadrado, me queda S a la quinta. Bueno, para sacar la solubilidad molar me quedaría KPS partido 108, raíz quinta. Entonces, eso sería el resumen que pueden estudiar con facilidad ustedes. Este resumencito que les puse acá. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué aprendimos en la presentación? Pues el concepto de equilibrio de solubilidad de compuestos insolubles y aplicaciones. Se dan cuenta que es una sección bastante simple. Tenemos cómo expresar los equilibrios en sustancias insolubles, KPS, cómo interpretar los valores de equilibrio y su solubilidad, y 4, cómo se calcula la solubilidad molar y la solubilidad, para poder conocer las cantidades de compuestos insolubles que se pueden disolver y aplicar los conocimientos del principio de Le Chatelier. Bueno, entonces, eso sería lo que correspondería a esta última parte. Acá tenemos los ejercicios 24, ejercicios totales en la unidad, y está dividida en 6 partes para el resumen
que tienen que presentar después de Semana Santa. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Todo claro, Lick. Bueno, entonces vamos a seguir y empezamos ya con la unidad 5. Y ya les puse yo que la semana de que regresamos de Semana Santa, el día lunes tienen que entregar la hoja de trabajo 5, que incluye de la unidad 4 a la unidad 6 y el resumen de la unidad 4. Entonces, prácticamente ya con eso terminamos todas las tareas que tenemos que entregar. Yo les voy a entregar una hoja de trabajo 7 que va a ser para que estudien para el examen y si quieren hacen su resumen ustedes para poder estudiar de la unidad 5. Entonces con eso terminaríamos, ya solo tendría que calificar yo esas 2 tareas porque ya califiqué la tarea, la hoja de trabajo 5 o la 4, jóvenes. La 5, ¿va? Ya se las califiqué y les envié ya las notas. Entonces, prácticamente después que regresemos de Semana Santa solo tenemos una semana y media, jóvenes. Por eso es que estamos haciendo esta clase extra para poder alcanzar que yo les explique lo que son los temas, ¿va, jóvenes? Porque a mí no me gusta decir, bueno, léanlo ustedes, ¿va, jóvenes? Aunque si se dan cuenta ustedes en las presentaciones tienen todos los elementos para poder ustedes entender, porque se ponen ejemplos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la unidad 5 que vamos a tratar. Vamos a tratar de termoquímica y termodinámica. Esos son los 2 aspectos que vamos a ver. Estos 2 aspectos, jóvenes, les cuento que es bien importante para lo que es el curso de bioquímica, para poder entender los procesos energéticos dentro de la célula y de los procesos de cambio de los compuestos, ¿no? O sea que les va a servir para los que lleguen a bioquímica. En química orgánica van a aprender otros conocimientos que van a complementar estos y entonces ahí van a ustedes a tener la oportunidad de entender lo que les explique en el que le dé bioquímica. Probablemente yo les doy orgánica el otro semestre y entonces ahí estaría para qué van a servir estos conocimientos. Bueno, a ver, léame por favor, Jennifer, el primer objetivo. 1. Conozca las generalidades de la termodinámica. Ok. A ver, léame por favor, Ailani. Conozca las definiciones de. A ver, léame por favor, Alison. Energía y sus tipos. A ver, léame Dani, por favor. Termodinámica. Ok. A ver, léame Rodas. Primer principio de termodinámica. Ok. A ver, léame Luisa. Trabajo. A ver, léame Melanie. Calor. Y entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver las generalidades y términos. Miren, jóvenes, la termodinámica lo que nos dice es si una reacción se puede llevar a cabo o no. Entonces es bien importante porque hemos visto reacciones, pero no hemos visto cuándo es que se da la reacción y cuándo es que no se da la reacción. Entonces, en la parte esta de termoquímica y termodinámica vamos a aprender a poder distinguir si las reacciones se dan o no se dan. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Pablo, el primer párrafo, generalidades de términos. A pesar de que se presenta un concepto muy abstracto, energía es un término bastante utilizado. Por ejemplo, cuando nos sentimos cansados, solemos decir que no tenemos energía. Es común que leamos sobre la búsqueda de alternativas a fuentes de energía no renovables. A diferencia de la materia, la energía se reconoce por sus efectos. No puede verse, tocarse, olerse o pesarse. Ok, a ver, léame por favor, Sara, el otro parrafito. La energía generalmente se define como la capacidad para efectuar un trabajo.
Entonces, la energía se manifiesta a través de realizar un trabajo, ¿verdad? O sea, no se puede tocar, no se puede ver, pero es lo que causa efectuar un trabajo, ¿verdad? Que puede ser un trabajo mecánico, un trabajo físico, bueno, puede haber diferentes tipos de trabajo. A ver, léame Shirley, por favor. Todas las formas de energía son capaces de efectuar un trabajo, es decir, ejercer una fuerza a lo largo de una longitud, pero no todas ellas tienen la misma importancia para química. Ok, entonces nosotros en química nos van a importar ciertas cosas, no todas, ¿verdad? A ver, léame por favor, Ailani. Así es. Por ejemplo, es posible aprovechar la energía contenida en las olas para realizar trabajo útil, pero es mínima la relación entre las químicas y las olas. Ok, o sea que la energía puede ser lo que dicen ahí de las olas, pero en realidad para nosotros en la química no nos interesa tanto eso. A ver, léame Alison, por favor. Los químicos definen trabajo como el cambio directo de energía que resalta de un proceso. La energía cinética, energía producida por un objeto en movimiento, es una de las formas de energía para que los químicos tienen gran interés. Otras son la energía radiante, la energía térmica, la energía química y la energía potencial. Entonces, ese tipo de energía es la que nos interesa porque está relacionada con los procesos químicos. A ver, léame, por favor, Dani. La energía radiante o energía solar proviene del Sol y es la principal fuente de energía de la Tierra. La energía solar calienta la atmósfera y la superficie terrestre, estimula el crecimiento de la vegetación a través de un proceso conocido como fotosíntesis e influye sobre los patrones globales del clima. O sea que la energía radiante es la energía que viene del sol y en el caso de las plantas lo aprovechan para transformarlo en energía química. O sea que las plantas transforman energía solar utilizando el CO2, el agua y la luz solar, la transforman en glucosa. Y glucosa pues ya es un compuesto químico que nos da energía. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que se transfiere parte de la energía radiante a una energía química? Bueno, a ver, léame por favor, Rodas. La energía térmica es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. En general, la energía térmica se calcula a partir de mediciones de temperatura. Cuanto más vigoroso sea el movimiento de los átomos y de las moléculas en una muestra de materia, estará más caliente y su energía térmica será mayor. Ok, entonces, realmente una de las energías que también nosotros nos sirve mucho en lo que es la química y la térmica, porque nosotros decimos que los procesos son exotérmicos, o sea, que sacan energía, o endotérmicos, que absorben energía del medio. Bueno, ahora sigamos, por favor, Luisa. Sí. La energía química es una forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. Esta cantidad se determina por el tipo y arreglo de los átomos que constituye cada sustancia. Cuando la sustancia participa en una reacción química, la energía química se libera, almacena o se convierte en otras formas de energía. Entonces, por ejemplo, la energía química de una batería es a través de transferencia de electrones, ¿va, jóvenes? Y esa transferencia de electrones se hace a través de una reacción de oxidorreducción, ¿verdad? Entonces, eso es la energía que está transformando una energía química a una energía eléctrica. Los combustibles, nosotros estamos, al quemarlos, estamos destruyendo los enlaces que tienen los compuestos químicos, en este caso petróleo, y eso es lo que nos da energía. Al quemar un tronco, pues nosotros la energía que tiene el tronco la está pasando a calor. Y además también, por ejemplo, lo que son los alimentos nos dan otro tipo de energía a nivel de procesos bioquímicos, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Bueno, a ver, léame por favor, María del Carmen.
La energía potencial es la energía disponible en función de la posición de un objeto. Por ejemplo, debido a su altitud, una piedra encima de una colina tiene mayor energía potencial y al caer en el agua salpicará más que una piedra semejante que se encuentre en la parte baja de la colina. Entonces se dan cuenta que nosotros cuando hablamos de energía potencial en la Tierra estamos hablando a lo que es la altura, ¿verdad? Entonces, conforme más alto esté, más energía potencial tiene por la atracción de la gravedad, ¿verdad? Que la que esté más cerca del suelo, ¿verdad? A ver, léame, Melanie, por favor. La energía química se considera como un tipo de energía potencial porque se relaciona con la posición relativa y el arreglo de los átomos en una sustancia determinada. Ok, o sea, cómo son los enlaces y así van a guardar más o menos energía. A ver, léame, Pablo, por favor. Todas las formas de energía se pueden convertir, al menos en principio, unas en otras. Cuando estamos bajo la luz solar sentimos calor, porque en la piel la energía radiante se convierte en energía térmica. Entonces se dan cuenta que la manifestación de la energía radiante es que calienta la piel, ¿verdad? Entonces vamos a ver que una de las cuestiones más importantes de la primera ley de la termodinámica es la conservación de la energía. Entonces la ley dice que la energía ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces realmente así es como trabajan los sistemas a nivel de lo que se llama fisicoquímica. A ver, léame, por favor, Sara. Los científicos han concluido que aun cuando la energía se presenta en diferentes formas interconvertibles entre sí, esta no se destruye ni se crea. Cuando desaparece una forma de energía debe aparecer otra de igual magnitud y viceversa. Este principio se resume en la ley de conservación de la energía. La energía total del universo permanece constante. O sea que la energía que empezó el universo es igual a la energía que está ahora, pero está expresada en diferentes formas. Y por eso, desde el punto de vista científico, pues cuando nos morimos, pues nuestra energía debe transformarse en otra cosa. ¿Verdad? Los que son religiosos pues, piensan que se van al cielo. Bueno, algunas otras cosas que tienen los creyentes a nivel de religión, ¿verdad? Pero nosotros como científicos sabemos que de hecho pues va a haber un cambio energético, ¿verdad? Porque parte de nuestro cuerpo, que es la parte material, pues se va a descomponer, ¿verdad? Pero también tenemos una parte de conciencia que todavía no entendemos qué es lo que pasa con ella. Bueno, a ver, léame por favor, Shirley. A ver, Jennifer. Bueno, Shirley, dale. La termodinámica es parte de un amplio tema llamado termodinámica. Termoquímica, perdón. Es parte de un amplio tema llamado termodinámica, que es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía. Ok, o sea que es el movimiento de la energía, ¿verdad? Y eso nos va a decir, como les dije al principio, nos va a definir si una reacción se da o no se da. Bueno, a ver, léame, Jennifer, por favor. En la termodinámica examinamos los cambios en el estado de un sistema, que se define por los valores de todas sus propiedades macroscópicas importantes. Por ejemplo, composición, energía, temperatura, presión y volumen. Entonces, estas variables pues nos van a definir a un estado específico de la energía. A ver, léame por favor, Ailani. Se dice que la energía, la presión, el volumen y la temperatura son funciones del estado, es decir, propiedades determinadas por el estado del sistema sin importar cómo se produce. Bueno, entonces miren, pues eso es bien importante que lo entiendan, jóvenes. Cuando nosotros tenemos una función de estado, que es la energía, la presión, el volumen y la temperatura, estas variables son definidas únicamente por el estado inicial y el estado final.
O sea que la expresamos como un delta. Delta P, delta E, delta B, delta T. O sea, solo vamos a medir las condiciones iniciales y las condiciones finales y las vamos a restar para ver qué fue lo que causó o qué fue lo que pasó. Entonces, a este tipo de funciones de estado no le importa cómo se dio el proceso. A él solo le importa la condición inicial y la condición final. Muy importante esto. A ver, léame, Alison, por favor. En otras palabras, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud de cambio de cualquier función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema, y no de cómo se efectuó dicho cambio. Van a haber otras funciones que sí les interesa cómo se llevó a cabo. Por ejemplo, el trabajo. A ver, léame, por favor. Daniela tiene micrófono. Sí, ingeniero. Léame, por favor. El estado de cierta cantidad de un gas se especifica por un volumen, su presión y su temperatura. Considere un gas a 2 atm de 300 K y 1 litro estado inicial. Ahora suponga que se realiza un proceso de temperatura constante. En todo, la presión del gas disminuye a 1 atm. Entonces ahí la presión va a estar definida por condición inicial 2 atm y condición final 1 atm. Se dan cuenta que ahí el cambio sería de una atmósfera. Entonces a la presión solamente le interesa eso. Por favor, a ver, suban los, porque Daniela creo que no se ha apuntado. A ver, ¿alguien no se ha apuntado? Que levante la mano. ¿Quién no se ha apuntado en el listado? Levante la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? No miro yo quién levanta. Daniela, bueno, entonces por favor pásenle la lista de la sección B, porque ahí pasó de la sección A. Pásenle la B, por favor. Están las dos, Inge, la A y la B. Ah, va. Gracias. Gracias. Pero bueno, no se va a confundir en poner la A, pues. Puede que las puse aparte. Bueno, entonces, de acuerdo con la ley de Boyle, su volumen debe haber aumentado 2 litros. Entonces, el estado final corresponde a una atmósfera. Entonces, ¿cuáles son las condiciones finales? Sería una atmósfera, 300 Kelvin y 2 litros. O sea que mantuvimos constante lo que es la temperatura. Y entonces, según la ley de Boyle, el delta B va a ser igual al B final menos B inicial. Entonces, se dan cuenta que acá sería 2 litros menos 1 litro, me quedaría 1 litro. Y eso es lo que se define en lo que es la parte final que vimos en la química general 1, que es la ley de los gases. Bueno, vamos a seguir. A ver, léame, Dani, por favor. Yo no. Lee, pues. Donde volumen inicial y volumen final representan el volumen inicial y el volumen final, respectivamente. No importa cómo llegamos al estado final. Por ejemplo, la presión del gas puede aumentar al principio y luego disminuir una atmósfera. El cambio del volumen es siempre de 1 litro. Por tanto, el volumen de un gas es una función de estado. De manera similar, podemos demostrar que también la presión y la temperatura son funciones de estado. Y ahí vienen las leyes de los gases, ¿no? Bueno, vamos a ver que lo que tenemos que tener claro de las funciones de estado es que solo depende de las condiciones iniciales y las condiciones finales. La definimos como delta. Delta volumen, que quiere decir volumen final menos volumen inicial. Delta P, presión final menos presión inicial. Acuérdense que los deltas siempre es final menos inicial. Vamos a ver los cambios de energía en las reacciones químicas, que esto ya nos va interesando más. A ver, léame, Rodas, por favor.
Las reacciones de combustión que utilizan combustibles como el gas natural y el petróleo se llevan a cabo en la vida diaria más por la energía térmica que liberan que por sus productos, que son agua y dióxido de carbono. Entonces, fíjense pues, las reacciones de combustión nos interesa más la energía que genera, porque es la energía que mueve a los motores, no tanto los compuestos. Desde un punto de vista ambientalista sí nos interesa que se forma, porque nosotros debemos de no contaminar nuestro medio ambiente. Y se acuerdan que hablamos de que por eso están los convertidores catalíticos de lo que son las salidas del motor, ¿verdad? Y eso limpia de ciertos elementos que son nocivos para el medio ambiente. A ver, léame, Luisa, por favor. Casi todas las reacciones químicas absorben o liberan energía, por lo general en formas de calor. Es importante entender la diferencia entre energía térmica y calor. Ok. Entonces vamos a ver la definición. A ver, léame, María Carmen, por favor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Con frecuencia hablamos del flujo de calor, desde un objeto caliente hacia uno frío. A pesar de que el término calor por sí mismo implica transferencia de energía, en general hablamos de calor absorbido o calor liberado para describir los cambios de energía que ocurren durante el proceso. Ok. Entonces, fíjense pues, acuérdense ustedes que cuando están calentando, por ejemplo, una sartén, y si la sartén no tiene recubrimiento en el mango, ¿qué pasa? Pues la energía del calor se transfiere al mango y se quema. Por eso que, digamos, lo que tendrían que hacer en ese caso, que no tiene recubrimiento, tienen que poner un trapo, ¿verdad? Porque si no se quema. Y por eso a veces cuando uno toca ¿cómo se llama? El sartén, y lo toca del lado donde no tiene protección, se quema, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. A ver, léame, Melanie, por favor. La termoquímica es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. Entonces ahí vamos a estar hablando de si da calor o absorbe calor, ¿va, jóvenes? A ver, léame, por favor, Pablo. Para los químicos, los sistemas por lo general incluyen las sustancias que están implicadas en los cambios químicos y físicos. Ok, entonces vamos a ver nosotros cómo cambian esos compuestos. A ver, léame, Sara, por favor. Por ejemplo, suponga un experimento de neutralización ácido-base en el que el sistema es un recipiente que contiene 50 ml de HCl, cual se agregan 50 ml de NaOH. Los alrededores son el resto del universo externo al sistema. Entonces, el sistema está formado en el beaker que ustedes echaron el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar normalmente con esa reacción, jóvenes? Pues ustedes han observado eso, pues lo que va a pasar es de que... Déjenme ver aquí. Está mal esto. Lo que va a pasar es de que se va a calentar, ¿va, jóvenes, o no? Entonces, una reacción de neutralización es una reacción exotérmica. Entonces, cuando ustedes echan esas dos sustancias, van a ver que su beaker se va a calentar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que observan ustedes. Bueno, vamos a ver, pues. Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, Shirley. Hay tres tipos de sistemas. Un sistema abierto puede intercambiar masa y energía.
generalmente en forma de calor, con sus alrededores. Por ejemplo, imagine un sistema abierto formado por una cantidad de agua en un recipiente abierto, como se muestra en la figura. Vamos a ver las figuras ahí. A ver, léame el segundo párrafo, Jennifer, por favor, si cerramos. Jennifer. La combustión de hidrógeno gaseoso. Si cerramos, ya me confundí. Ok. Si cerramos el recipiente como se muestra en la figura B, de tal manera que el vapor de agua no se escape o condense en el recipiente, creamos un sistema cerrado, el cual permite la transferencia de energía, calor, pero no de masa. Al colocar el agua en un recipiente totalmente aislado, podemos construir un sistema aislado que impide la transferencia de masa o energía, como se muestra en la figura C. Entonces, acá tenemos, miren, en la figura A, tenemos nosotros el sistema abierto. Se dan cuenta que aquí puede irse vapor de agua, o sea que se puede transformar o se puede ir ciertas moléculas de agua al medio ambiente, ¿verdad? Además está intercambiando calor con lo que es el medio externo. Ahora, cuando nosotros ponemos una tapadera a lo que es la botella, entonces ya no permitimos que salga nada de vapor de agua, o sea que solo se queda adentro. Solo se va a tener un intercambio de calor entre el exterior y el interior. Bueno, y en el último caso se dan cuenta que metimos la botella en un recipiente en donde estaba aislada, como que fuera un termo. Entonces aquí no va a haber ni intercambio de calor con el exterior, ni va a haber intercambio de masa tampoco con el exterior. Entonces, esos son los tres sistemas que podemos y vamos a estudiar con respecto a las condiciones termodinámicas. La combustión de hidrógeno gaseoso con oxígeno es una de las muchas reacciones químicas que libera una gran cantidad de energía. Entonces tenemos 2 moléculas de hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso me va a dar 2 moles de agua líquida más energía. O sea que, ¿qué quiere decir? Que esta reacción es exotérmica. Y se acuerdan ustedes que las reacciones exotérmicas son espontáneas. Bueno, todo eso, aquí es donde vamos a ver los fundamentos de esto. A ver, lea Mailani. En este caso, la mezcla de reacción, las moléculas de hidrógeno y agua se considera como el sistema y el resto del universo como los alrededores. Debido a que la energía no se crea ni se destruye, cualquier pérdida de energía en el sistema la deben ganar los alrededores. Ok, o sea que siempre la energía va a seguir constante. A ver, Alison. Así, el calor generado por el proceso de combustión se transfiere del sistema a sus alrededores. Esta reacción es un ejemplo de un proceso exotérmico, que es cualquier proceso que cede calor, es decir, que transfiere energía térmica hacia los alrededores. Ok, o sea que calienta hacia afuera, o sea, hacia el universo. A ver, léame, por favor, Daniela. Consideremos ahora otra reacción, la de descomposición del óxido de mercurio a alta temperatura. Entonces nosotros tenemos la energía. Se dan cuenta que aquí la energía está del lado de los reactivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta reacción es endotérmica. Entonces, esta energía necesita energía para que el óxido de mercurio se transforme en mercurio metálico y oxígeno. El mercurio metálico es líquido. Entonces, aquí tenemos lo que hacemos en el laboratorio. Echamos óxido de magnesio, óxido de mercurio, calentamos y entonces se forma el mercurio líquido y oxígeno. A ver, léame, Dani, por favor. Esta reacción es un ejemplo de un proceso endotérmico, en el cual los alrededores deben suministrar calor al sistema. Entonces, por ejemplo, si el sistema está a temperatura ambiente, pues el ambiente no le puede dar mucha energía, por lo cual no se da. Pero al
nosotros ponerlo con un mechero, pues sí se da fácilmente la reacción. Entonces aquí podemos ver las reacciones en lo que es un diagrama. Acá tenemos, miren, las dos moléculas de hidrógeno gaseoso y la molécula de oxígeno. Miren ahora una cosa importante. La energía de estos reactivos es muchísimo más alta que el producto. Se dan cuenta que aquí el producto tiene menos energía. Bueno, entonces, al hacer reaccionar eso, ¿qué es lo que pasa? Estos reactivos se producen en el agua y se dan cuenta que al bajar la energía que tenía acá para acá, el sistema debe de dar energía a los alrededores y por eso es que se considera exotérmica. Entonces, el universo siempre va a querer formar compuestos más estables, por lo cual nosotros decimos que una reacción exotérmica es una reacción espontánea. ¿Por qué? Porque me genera productos más estables. Bueno, ahora miremos el otro ejemplo de una endotérmica. Miren, acá tenemos el óxido de mercurio, que es el reactivo, y tenemos los productos, que es mercurio más oxígeno. Entonces, ahora miren qué es lo que pasa, al contrario de lo anterior. Esta reacción necesita energía para generar los productos. Acá los productos son más inestables que los reactivos. O sea que acá por eso esta reacción se le llama no espontánea. Necesita que ustedes le den calor para que se dé. Si ustedes no le dan calor, no se da. ¿Estamos? Esos son los dos extremos que tenemos. Reacción exotérmica y reacción endotérmica. Bueno, vamos a ver la revisión de algunos conceptos. Bueno, vamos a ver con Rodas. Dice, revisión de conceptos. Clasifique cada uno de los siguientes incisos como sistema abierto, cerrado o aislado. Entonces, si yo le digo, Rodas, el A, leche guardada en un termo cerrado. ¿Cómo es el sistema? Abierto, cerrado o aislado. ¿Qué dice usted? No se le oyó, Rodas. Tampoco se le oyó nada. Bueno, a ver, Luisa, ¿qué dice usted? ¿El A qué sería? ¿Abierto, cerrado o aislado? Aislado, dije. Aislado porque es en un termo, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, ahora, a ver, Melanie, el segundo. B, un estudiante leyendo en su dormitorio. ¿Qué dice usted? ¿Cómo está el sistema? ¿Abierto, cerrado o aislado? ¿Qué dice Melanie? Sistema abierto. Es un sistema abierto porque realmente ahí no hay ningún límite. Está en su cuarto y ahí entra aire, sale calor. Es un sistema abierto. A ver, Pablo, el último, el aire dentro de una pelota de tenis, ¿abierto, cerrado o aislado? ¿Qué dice usted? Es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado porque el aire está adentro, encerrado en una bola de lo que es hule. Bueno, entonces, acá tenemos una foto del accidente del Hindenburg. A ver, léame por favor, Sara. El desastre de Hindenburg, un espectacular incendio destruyó a Hindenburg, aeronave alemana llena de hidrógeno gaseoso en la que es ay, no sé cómo se pronuncia. Lakehurst. Siga, pues. Ajá. Nueva Jersey, 1936. Ahí se acuerdan ustedes que tienen que sacar el nivel 9 de inglés, ¿verdad? Entonces, para poder graduarse. Entonces, pónganse las pilas, pues, jóvenes. Bueno, entonces, el Hindenburg, que era un Zeppelin alemán, se destruyó. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Se dan cuenta que cuando el hidrógeno, que es altamente inflamable, está dentro de ese globo aislado, ¿causa algún problema o no? Cuando está el hidrógeno aislado dentro de ese globo, ¿causa problemas o no causa problemas?
¿Sí o no? ¿Chile? No, causa problemas porque acuérdense ustedes que cuando se libera o cuando se rompe ese globo y libera lo que es el hidrógeno, entonces es cuando explota, pues, pero si el sistema está cerrado, no tiene por qué explotar, ¿ya? Porque está aislado. Pero si ustedes rompen el globo y se comienza a escapar hidrógeno, es una sustancia muy inflamable que puede inflamarse con el calor de la atmósfera. ¿Se dan cuenta? O sea que acá el Hindenburg funcionaba bien media vez estuviera un sistema aislado el hidrógeno, pero media vez se abrió por medio de una fuga, produjo ese gran desastre. No sé si queda claro eso, joven. Bueno, vamos a ver el primer principio de termodinámica, jóvenes. A ver, léame por favor, Shirley. El primer principio de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que se basa en la ley de conservación de la energía, establece que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Ok, o sea que la energía es constante desde que inició el universo. Lo único es de que ahora la energía está más dispersa y tiene diferentes formas. Miren, acá está lo que les dije yo de un estado, de una función de estado y de la que no es función de estado. Entonces, miren pues, ahí tengo yo el dibujo de dos montañistas, ¿verdad? A ver, Jennifer, ¿quién llegó primero, el de azul o el de rojo? ¿Qué hizo usted? El de azul. El de azul. ¿Y por qué será que llegó primero Jennifer? Porque tomó un camino como más recto y no dio tantas vueltas como el de rojo. Ok, y eso de que se vaya más recto, ¿qué implica? ¿Será más difícil o será más fácil subir por ese camino? ¿Qué piensa, a ver, Ailani? Probablemente como está en un alto de inclinación, está de subir, pero con las herramientas correctas es No se le entiende a Ailani, no se le entiende. ¿Qué fue lo que? Repítame, por favor. que como está en un terreno con un ángulo inclinado, entonces probablemente podría ser un poco difícil subir, pero llega más rápido. Ok, o sea que se dan cuenta ustedes que el camino es muchísimo más duro, o sea que el que se fue en el camino azul tiene que ser un montañista especialista, ¿va? En cambio, el que se fue por el camino rojo, pues era una persona que estaba por primera vez subiendo el volcán y no tenía la condición física, porque se dan cuenta que el camino es más largo, pero también el camino es más fácil, ¿verdad? O sea, agarra por lugares que no están tan empinados. Entonces, miren, pues, para el caso de la energía, no le interesa el camino, porque miren, para medir la energía del sistema, ustedes miden la altura donde empezaron los dos y la altura donde terminaron. Para la energía no le interesa qué camino tomaron. Lo único que saben es de que acá arriba tienen mayor energía potencial que acá abajo. Y los dos tienen la misma energía potencial porque están al mismo nivel. ¿Se dan cuenta? O sea que esa es una función de estado. Pero, por ejemplo, para lo que es el camino es más fácil el rojo que el azul. Además, también si hablamos de diferencia de tiempo, pues lo más seguro es de que el de azul llegó antes que el de rojo. ¿Se dan cuenta? Ahí para el tiempo que tomaron sí tiene que ver cómo fue el camino que tomaron. Pero en ese caso no sería una función de estado. Bueno, entonces miremos pues. A ver, léame, Alison, por favor. La ganancia de energía potencial gravitacional que se presenta cuando una persona escala de la base a la cima de una montaña es independiente de la ruta que se tome. Ok, o sea que a ustedes ahí solo les interesa la diferencia de lo que es la altura para calcular la energía potencial. Se dan cuenta que no les interesa por qué camino agarraron o el tiempo que se tardaron. Ahí está la diferencia entre una función de estado y una que no es función de estado.
Bueno, a ver, léame por favor, Daniela. Podemos demostrar la validez de la primera ley midiendo solo el cambio de la energía interna de un sistema entre su estado inicial y su estado final. El cambio en energía interna está dado por... Entonces, delta E sería igual a la energía final menos la energía inicial. A ver, léame, Rodas. Ah, no, Dani, léame, por favor. Donde E sub I y E sub F representan la energía interna del sistema en el estado inicial y el estado final, respectivamente. Ok. Entonces, a ver, léame, a ver si se le entiende, Rodas, a ver. No. Prueba otra vez. No se le está viendo nada. No sé qué le pasó. A ver, Luisa. Considere la reacción entre un mol de azufre y un mol de oxígeno gaseoso para producir un mol de oxígeno de azufre. Dióxido de azufre. Bueno, entonces aquí tenemos la reacción que se da que forma una llama. Entonces yo tengo azufre sólido más oxígeno gaseoso que me va a dar SO2 gaseoso. A ver, léame por favor, María del Carmen. En este caso, el sistema se compone de las moléculas de los reactivos S y O2, estado inicial, así como de las moléculas del producto SO2, estado final. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Melanie. Aunque no conocemos el contenido de energía interna de las moléculas de los reactivos ni de las moléculas del producto, podemos medir con exactitud el cambio en el contenido de energía delta E dado por... Entonces, lo que hacemos nosotros es el cálculo de la energía que tiene los reactivos y los productos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Delta E va a ser igual a la energía de productos, se dan cuenta que sería el final, menos la energía de reactivos. Entonces, ahora se dan cuenta que el contenido de energía de un mol de SO2 menos el contenido de energía de un mol de azufre y un mol de oxígeno. Esa sería la ecuación química. Bueno, a ver, léame por favor, Otto. Aunque no conocemos el contenido de energía interna... va en esta reacción hasta el último párrafo. Ah, sí. Esta reacción desprende calor, por tanto la energía del producto es menor que la de los reactivos y delta E es negativo. Ok, entonces se dan cuenta ya, con ustedes sentir el calor en la reacción, quiere decir de que es una reacción exotérmica. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que la energía de los productos es más estable que la energía de los reactivos. Entonces, ¿cómo me va a salir esa resta? Pues me va a salir con un valor negativo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? A ver, léame, Pablo, por favor. Si la liberación de calor en la reacción anterior significa que una parte de la energía química contenida en las moléculas se convierte en energía térmica, concluimos que la transferencia de energía desde el sistema de los alrededores no cambia la energía total del universo. Es decir, la suma de los cambios de energía debe ser igual a cero. Ok, entonces ese es el principio de la conservación de la energía. Entonces, mire, si yo sumo la energía, el delta energía del sistema más el delta energía de alrededores, me tiene que salir igual que cero porque se conserva. Pero si despejo yo el delta E del sistema, va a ser igual a menos el delta E de alrededores. O sea, el sentido uno lo va a ganar y el otro lo va a perder, o al revés. Bueno, a ver, léame, Sara, por favor. Donde los subíndices del sistema y... No, mire, donde los subíndices SIST y ALRED, eso así te lo tiene que decir. Ah, muy bien. Donde los subíndices de SIST y ALRED se refieren al sistema y los alrededores respectivamente. Así, si un sistema experimenta un cambio de energía del delta E SIST
el resto del universo o los alrededores deben experimentar un cambio de energía de igual magnitud, pero el signo opuesto negativo delta E al red. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que para que se conserve la energía del sistema debe ser menos el delta E de los alrededores, ¿verdad? O sea, lo que se suma de un lado se resta del otro lado. A ver, léame por favor, Shirley. La energía ganada en algún lugar se debe haber perdido en algún otro sitio. Además, debido a que la energía puede cambiar de una forma a otra, la energía perdida por un sistema puede haberla ganado otro sistema en una forma diferente. Ok, se dan cuenta, o sea que es de ganar y perder, ¿verdad? Pero al final el movimiento es cero, porque lo que se pierde de un lado se gana de otro lado. A ver, léame por favor, Jennifer. Por ejemplo, la energía que se pierde por la combustión del petróleo en una planta de energía puede llegar a las casas en forma de energía eléctrica, calor, luz, entre otras cosas. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes lo que están quemando en lo que es las generadores de combustible, digamos, la quema va a generar energía eléctrica. Se dan cuenta que ustedes transformaron la combustión a energía eléctrica. Esa energía eléctrica se transfiere a través de los alambres del sistema eléctrico y nosotros lo podemos aprovechar como energía eléctrica, como calor, como lo que es microondas y un montón de otro tipo de energía. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, así es la importancia de lo que es la energía. Bueno, a ver, léame Ailani. No, ya se fue. Alison. En química, generalmente estudiamos los cambios asociados al sistema, como un matraz con reactivos y productos, y no a los alrededores. Por tanto, una forma más útil para la primera ley es... Entonces, ¿se acuerdan ustedes que a nosotros nos interesa más lo que es el sistema que los alrededores? Entonces, nosotros vamos a obtener mayor información cuando expresamos el delta E igual a Q, que sería calor, más trabajo. Bueno, entonces, a ver, léame Daniela, por favor. La ecuación anterior establece el cambio de energía interna de delta E de un sistema es la suma de intercambio de calor Q entre el sistema y los alrededores y el trabajo de W realizado sobre O por el sistema. Bueno, entonces miren, pues cuando decimos nosotros el trabajo nos referimos a que interactúe, ¿verdad? Con los alrededores o que los alrededores actúen sobre el sistema, ¿verdad? Bueno, miremos pues. A ver, léame por favor, Dani. El convenio de signos para Q y W es el siguiente. Q es positivo para un proceso endotérmico y negativo para un proceso exotérmico. Y W es positivo para el trabajo realizado por los alrededores sobre el sistema y negativo para el trabajo ejecutado por el sistema sobre los alrededores. Ok, entonces Q es positivo para un proceso endotérmico, o sea, ¿se dan cuenta? Cuando necesita energía el sistema de los alrededores. Ahora, es negativo cuando el sistema está sacando calor hacia los alrededores, ¿verdad? Que ya, eso ya lo hemos visto. Ahora el trabajo que se considera positivo cuando los alrededores lo realizan sobre el sistema. Eso lo vamos a ver cuando miremos cambio de volumen. Y negativo cuando el sistema influye sobre los alrededores. Eso es la ley de signos. Bueno, a ver, léame. A ver, Rodas, pruebe otra vez su micrófono usted. ¿Se escucha? Hoy sí, dele pues.
Si un sistema pierde calor hacia los alrededores o realiza un trabajo sobre los alrededores, es de esperar que su energía interna disminuya, pues ambos son procesos que consumen energía. Por esta razón, tanto Q como W son negativos. O sea, que, ¿qué quiere decir, jóvenes, así en términos reales? Que el sistema se está estabilizando, ¿ya? Eso quiere decir, cuando suelta calor a los alrededores o cuando hace un trabajo sobre los alrededores, quiere decir de que se está estabilizando. Eso sería un proceso espontáneo. Aquí tienen la tabla de convenio, dice, trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, negativo. Trabajo realizado sobre el sistema por los alrededores, positivo. Calor absorbido por el sistema de los alrededores, proceso endotérmico, positivo. Calor absorbido por los alrededores del sistema, proceso exotérmico, negativo. Entonces, eso lo tienen que tener claro porque a la hora de que trabajen ustedes, lo que es los signos es importante. Bueno, sigamos pues, chicos, que estaba, no sé qué me pasó ahí, pero no revisé los movimientos. Bueno, entonces vamos a ver ahora por último el trabajo. A ver, léame Luisa, por favor. Ya hemos visto que el trabajo se define como una fuerza F multiplicada por una longitud T. Esa es la definición más sencilla de lo que es trabajo, que es lo que nos dijo Newton, ¿va, jóvenes? W, trabajo es igual a fuerza por distancia. Bueno, ahora léame, por favor, María del Carmen. En termodinámica, el trabajo tiene un significado mucho más amplio que incluye trabajo mecánico. Por ejemplo, una grúa que levanta una barra de acero. Trabajo eléctrico, una batería que suministra electrones a la bombilla de una linterna. Trabajo de superficie, cuando explota una burbuja de jabón. En esta sección nos enfocaremos al trabajo mecánico. Ok, bueno, entonces, a ver, léame por favor, Otto. Muchos procesos químicos y biológicos implican cambios en el volumen de gases. La inhalación y exhalación de aire implica la expansión y contracción de pequeñas bolsas que se conocen como alvéolos pulmonares. Entonces, se dan cuenta que el proceso de lo que es la respiración es dilatar y agrandar lo que es los alvéolos, que es donde los pulmones absorben el oxígeno o absorben el aire. A ver, léame por favor, Pablo. Otro ejemplo es el motor de combustión interna de los automóviles, la sucesiva expansión y compresión de los cilindros debido a la combustión de la mezcla de gasolina y aire proporciona energía al vehículo. Bueno, entonces miren, pues en lo que es el motor, lo que hace es de que explota la gasolina. Ese cambio, esa explosión me va a causar un cambio de presión. Y ese cambio de presión o de expansión y de compresión va a hacer que se mueva el cigüeñal, que es lo que cambia la energía química a energía mecánica. Entonces, al moverse el cigüeñal, lo que hace es de que le da lo que es el movimiento a las llantas. Así es como funciona. Se dan cuenta cómo nosotros cambiamos una energía química a una energía mecánica. Bueno, entonces miren, pues acá podemos ver fácilmente lo que habíamos visto y espero que les quede claro. Aquí tenemos nuestro sistema inicial, ¿verdad? Presión y esto. ¿Se dan cuenta que aquí qué fue lo que pasó? Aumentó el volumen, ¿sí o no? ¿Ok? Y este volumen, ¿qué va a hacer? Ese es este delta V. Ahora, acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se dan cuenta ustedes que el sistema fue el que se expandió?
Por eso es de que el P subió. O sea que aquí el trabajo es negativo, porque es el sistema sobre los alrededores. Si hubiera sido al revés, si en lugar de que el gas se expandiera, se contrayera, entonces ahí sería los alrededores en función del sistema. Entonces se dan cuenta que ahí sería un trabajo positivo. Bueno, entonces miremos acá. A ver, léame Sara, por favor. Expansión de un gas contra una presión extrema constante, como la presión atmosférica. El gas está en un cilindro cerrado y con un pistón movible y sin peso. El trabajo realizado está dado por negativo de P delta V, debido a que la delta V es mayor que 0 y el trabajo realizado es una cantidad negativa. Entonces se dan cuenta lo que les decía, aquí es un trabajo negativo porque el volumen se expandió. Y al expandirse, ¿qué quiere decir? Que el sistema empujó a los alrededores. Si hubiera sido el proceso contrario, si hubiera estado así y queda así, acá debería ser el signo positivo. Y es donde les digo que tienen que estar claros, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, a ver, léame Shirley, por favor. Cuando se expande, el gas empuja el pistón hacia arriba en contra de la presión atmosférica externa, P, que es la constante. El trabajo que realiza el gas sobre los alrededores es... Entonces se dan cuenta que acá el sistema dominó a la presión externa y por eso se expandió. Y ahí decimos nosotros que el trabajo tiene signo negativo. Bueno, entonces miremos ahora cómo nos queda. Entonces, en este caso, como el trabajo era negativo, entonces sería W es igual a menos P delta V. A ver, léame Jennifer, por favor. Donde delta V, el cambio de volumen está dado por volumen final y volumen inicial, el signo menos en la ecuación anterior se debe al convenio para W. Para la expansión de un gas, trabajo hecho por el sistema, delta V mayor que 0, por tanto, menos P delta V es una cantidad negativa. Para la comprensión de un gas, se realiza un trabajo sobre el sistema, delta V menor que 0 y menos P delta V es una cantidad positiva. O sea que ahí tendríamos que cambiar el signo por positivo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame, Alison. Cierto gas se expande de un volumen de 2.0 litros a 6.0 litros a temperatura constante. Calcule el trabajo realizado por el gas si la expansión ocurre A, contra el vacío, y B, contra una presión constante de 1.2 atmósferas. Bueno, entonces miremos pues. Tenemos nuestro sistema. Inicialmente tenemos 2 litros. Finalmente tenemos 6 litros. Acá tenemos la presión externa, que sería la presión atmosférica o la presión que tengamos afuera, la que va a producir este cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión es igual a 0? Porque cuando estamos al vacío, quiere decir que la presión es igual a 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Vamos a ver. Ahora, en el segundo caso tenemos B, la presión que me va a quedar al final es 1.2 atmósferas. Miremos ahora el delta V, que sería 6 litros menos 2 litros. Se dan cuenta que final menos inicial. O sea que me queda un delta V 4 litros. Entonces, esos serían los datos que me dieron en el problema. Vamos a ver la solución. A ver, léame, Daniel. Debido a que la presión externa es 0, no se realiza trabajo durante la expansión. Porque como P me va a quedar igual a 0, entonces cualquier cosa multiplicado por 0 me queda 0. Entonces W menos P W, en este caso la presión es 0,
y pues me hace que al multiplicarlo por la diferencia me quede 0. Bueno, ahora miremos cuando tenemos B. A ver, léame Dani, por favor. La presión externa de oposición es de 1.2 atmósferas. ¿Así? Entonces ahora tenemos W menos B delta B. Entonces ahora sería menos 1.2 atmósferas, 6 menos 2, nos queda menos 4.8 litros. ¿Y qué significa eso? Significa que el sistema está accionando sobre los alrededores porque es una expansión. Entonces el signo tiene que salir negativo. Si ahora fuera al contrario, el signo me queda positivo, o sea que si el volumen se hubiera contraído. Bueno, ahora para convertir las unidades en Joule escribimos lo siguiente. 4.8 litros multiplicamos atmósfera, multiplicamos por 101.3 joules partido un litro por una atmósfera, que eso serían los valores de las constantes de gas ideal. Entonces nos queda ahora, en lugar de poner litros atmósfera, que normalmente la energía la escribimos en joules, me quedaría 4.9 por 10 a la 2 joules. Bueno, entonces, no sé qué pasó aquí. Bueno, entonces, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Bueno, léame por favor, Luisa. Debido a que se trata de una expansión de gas, el trabajo lo realiza el sistema sobre los alrededores. El trabajo realizado tiene un signo negativo. Ok. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Léame, María, por favor. Ejercicio de práctica 1. Un gas se expande de 264 a 971 ml a temperatura constante. Calcule el trabajo realizado por el gas en joules si se expande A contra el vacío y B contra una presión constante de 4 atm. Bueno, contra el vacío me va a quedar 0 otra vez. Entonces tengo la presión 0 atmósferas, el volumen 640 mililitros multiplicado por el factor de conversión de volumen, 0.664 litros, porque tiene que ser en litros. Entonces el W menos PW me queda 0 por la diferencia, me queda un trabajo de 0. Ahora miremos en el segundo caso, tenemos una presión de 4 atmósferas, tenemos un volumen final de 971 mililitros, que lo transformamos a litros, 0.971 litros, y entonces sería el trabajo 4 atmósferas por 971 menos 0.264, me sale un trabajo negativo de 2.828 atmósferas litro, y si lo quiero transformar a joules, pues tengo que utilizar el factor que habíamos visto, 101.3 joules atmósfera, una atmósfera litro, eso se lo pongo en el examen. Entonces me va a quedar 286.48 joules. Ese sería el trabajo de el caso B. En el caso A sería de 0, porque la presión es 0. Es que miren ustedes, yo no sé qué pasó con esto, pero yo no. Bueno, a ver, léame por favor, Otto. Bueno, a ver, Pablo.
El trabajo no es una función de estado, a pesar de que el estado inicial y final es el mismo en los incisos A y B. La cantidad de trabajo realizado es diferente porque las presiones externas de oposición son distintas. No podemos escribir delta W es igual a delta W final menos W inicial para un cambio. El trabajo realizado no solo depende de los estados inicial y final, sino también de cómo se lleva a cabo el proceso. Bueno, entonces fíjese, pues el trabajo no es función de estado porque sí depende de cómo se lleve a cabo el trabajo, así va a ser diferente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que ustedes calienten, que ustedes caminen, ¿verdad? Es diferente. Entonces, el trabajo no es una función de estado. Vamos a ver el calor. A ver, léame, Sara, por favor. El otro componente de la energía interna es el calor. Q, igual que el trabajo, el calor no es una función de estado. Por ejemplo, si necesita 4.184 J de energía para elevar la temperatura de 100 gramos de agua de 20 a 30 grados Celsius. Bueno, entonces aquí el calor no es una función de estado porque podemos calentar de diferentes formas. A ver, léame Shirley, por favor. Esta energía se puede obtener directamente como energía calorífica mediante un mechero de Bunsen sin hacer nada al agua. ¿También la ve? Sí, eso es todo un párrafo. Haciendo trabajo sobre el agua, pero sin añadirle energía calorífica. Por ejemplo, batiéndola con un agitador magnético. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí el calor sí importa cómo lo hacen. Porque si ustedes lo hacen con un mechero Bunsen, se va a calentar muchísimo más rápido si lo hacen como B. Porque ahí B solo están ustedes batiendo un agitador y la temperatura ahí va a costar un montón de que se suba. Ahora miremos otro proceso. A ver, léame, Jennifer. Bueno, a ver, Alison. C. Combinando los procedimientos descritos en A y B, esta sencilla ilustración muestra que el calor asociado con determinado proceso, como el trabajo, depende de cómo se lleve a cabo dicho proceso. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían calentar también con un fosforito. ¿A ustedes cuánto se tardarán en calentar con un fosforito? ¿Verdad? Entonces, dependiendo de qué tipo de calor puedan usar ustedes, así va a ser importante. Entonces, para el calor no podemos hablar de condiciones iniciales y condiciones finales. Entonces, el calor y el trabajo no son funciones de estado. Ojo. A ver, léame, Daniela, por favor. Es importante observar que sin importar el procedimiento que se utilice, el cambio de energía interna del sistema delta E depende de la suma de Q más W. Si cambiar la ruta del estado inicial al final incrementa el valor de Q, entonces esta reacción disminuirá el valor de la misma cantidad. Viceversa, así que delta E permanece sin cambio. Si nosotros estamos midiendo la energía, solo estamos midiendo la energía inicial y la energía final. ¿Estamos? Entonces, la energía sí es una función de estado. A ver, léame, Dani, por favor. En resumen, el calor y el trabajo no son funciones de estado porque no son propiedades de un sistema. Se manifiestan solo durante el proceso, durante un cambio. Así, sus valores dependen de la trayectoria que sigue el proceso y varían de acuerdo con ella. Ok, o sea que depende de la metodología que nosotros utilicemos, así va a ser más rápido o va a producir más trabajo o menos trabajo. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Entonces vimos las generalidades y términos utilizados en termodinámica. A ver, el segundo sería primera ley de la termodinámica.
de ahí definimos lo que es el trabajo, definimos qué es el calor y eso fue lo que vimos. Entonces esa sería la primera parte. Son 4 presentaciones de la unidad 5. Sería la primera parte que son básicamente definiciones. Definimos que es un estado, una función de estado, que es temperatura, calor, presión, ¿verdad? Y trabajo y calor que no serían función de estado, o sea que sí dependen del procedimiento que se lleva a cabo, tanto el trabajo como calentar algo, ¿ya? Bueno, entonces esto sería lo que correspondería a la clase del día de hoy. Miren, como adelantamos hasta esta, pues ya no vamos a tener otra clase, jóvenes, como había dicho. Vamos a ver cuando regresemos de Semana Santa cómo avanzamos y dependiendo de eso, pues tal vez tengamos el sábado siguiente a que regresemos, tengamos alguna hora. Pero ya falta poco, jóvenes, ya no sería mucho lo que tendríamos que recibir. Entonces, el examen corto, cuando regresemos de Semana Santa, van a ser estas 2 presentaciones que vimos el día de hoy. Y se acuerdan que el examen corto que quedamos pendiente, que es el examen corto 7, sería sobre la unidad 4, parte 5, el examen que voy a pasar. Entonces, con eso pues me despido, que tengan una felices descanso. La otra semana pues no vamos a estar. Ahí se acuerda, Daniela, que usted tiene que llegar el martes, ¿va? Daniela. Sí, ingeniero. Bueno, ahí se acuerda que tiene que llegar el martes, ¿a qué horas? Pues recibió el correo o no? No he recibido el correo, ingeniero. Bueno, yo le mandé un correo por medio de Classroom y el examen lo vamos a hacer el día martes a las 3 de la tarde. ¿Oyó? El día martes entrantes. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, ahí la espero pues y que no se tarde. Bueno, entonces, con eso me despido, jóvenes, que tengan unas felices vacaciones, pero espero que estudien, jóvenes. La otra semana, pues en lugar de estar haciendo cualquier cosa que tengan que hacer, mejor estudien desde el principio para poderse nivelar, ¿verdad? Y entonces hacen también sus tareas que tienen que, en la otra semana pueden aprovechar para hacer el resumen de la unidad 4 y para hacer la hoja de trabajo 5, para repasar y que les sirve para los exámenes cortos, el 7 que quedó pendiente y el examen corto 8 que vamos a hacer la semana que regresemos de Semana Santa. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, entonces, con esto me despido, que tengan una feliz tarde, gracias por haber venido. Espero que se hayan apuntado, jóvenes, porque eso va a ser muy importante porque van a recibir un bono los que tengan un 80% de asistencia a estas clases virtuales. De todos modos, la clase la voy a subir en video para que esté disponible para todos. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y gracias por su asistencia. Feliz día, ingeniero. Nos vemos. Se cuidan, chicos. Se cuidan. Un abrazo. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Yo le había pedido revisión de mi parcial, pero no sé si ya no me dijo fecha ni hora. Sí, lo que pasa es de que como la otra semana sería, Dani, yo le voy a poner, puede ser de lunes a miércoles, ¿verdad? Sería en la tarde. Yo le informo, Sí. le pongo yo, ¿verdad? Sí, es que yo no soy de la capital, entonces yo nada más voy a estar hasta el lunes aquí. Bueno, sí que ese es el problema con los que se van, pues, porque supuestamente... Bueno, entonces si quiere llegue el lunes, pues. ¿El lunes a qué hora? A las 2:30. Está bien, licenciado. Gracias. Bueno, ahí nos vemos, pues. Gracias, feliz día. Feliz día.